Muy buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Lozano Segura. En esta oportunidad vamos a responder las preguntas de la señorita Claudia Patricia Prada Martínez, que nos habla de temas educativos. ¿Cree usted que las condiciones educativas en las zonas rurales son las más adecuadas? Yo creo que las condiciones educativas en las zonas rurales pues no son las más adecuadas. Falta infraestructura, recursos, muchas cosas. ¿De qué manera se pueden cambiar las condiciones de la educación rural? Precisamente las condiciones de la educación rural pues se deben cambiar con recursos económicos para implementar más infraestructura, salones, equipos, libros, personal que ayuda a la educación. ¿Cómo detener la migración de los estudiantes de la zona rural? Precisamente con la implementación de más recursos en la educación, pues los estudiantes no se verán en la necesidad de salir a la ciudad, al urbano, para tener mejor educación. Generalmente los colegios en las zonas rurales quedan a mitad de vereda. ¿Cuánto tiempo estimula usted que dura un niño en llegar a su sitio de clases? No, pues alrededor de mucho tiempo, muchas horas para llegar a la educación, pues los estudiantes no se verán en la necesidad de salir a la ciudad, al urbano, para tener mejor educación. Generalmente los colegios en las zonas rurales quedan a mitad de vereda. ¿Cuánto tiempo estimula usted que dura un niño en llegar a su sitio de clases? No, pues alrededor de mucho tiempo, muchas horas para llegar a clase, alrededor de 5 o 6 horas, bueno, eso ya va en cada parte, pero sí, eso es mucho tiempo el que se toma para llegar. ¿Qué medios se pueden implementar para el transporte de los estudiantes en las zonas rurales? Bueno, ¿qué medios de transporte se pueden implementar? Diría uno que en zonas rurales alejadas donde no hay carreteras, no hay medios de transporte como el bus o esas cosas, pues podría ser el telesféricos, ese tipo de infraestructura sería muy buena para que recortar las distancias. ¿De qué manera el gobierno puede ayudar al mejoramiento de las distancias en los colegios y veredales? Precisamente pues invirtiendo en este tipo de construcciones que generarían empleo para las personas de la región, un medio de transporte como un teleférico similar al metrocable que se ve en Bogotá sería ideal para estas zonas, cosas así. ¿Quién cree que son los responsables del problema? Bueno, precisamente pues las condiciones geográficas del país son difíciles, pero pues principalmente el Estado que no destina los recursos necesarios para este tema. ¿La responsabilidad también cae en los habitantes de la zona? Pues no, realmente yo diría que es más en el Estado, en la presencia del Estado, que estimule a los habitantes de la zona a acudir a la escuela. Si no hay un estímulo, la gente no va. ¿Cómo podemos combatir este problema? Pues creando planes de gobierno que estimulen más el tema educativo, que haya más inversión en la educación. La educación es la que finalmente jalona un país, entonces invertir en eso es primordial. ¿Por qué causas hay cada vez menos estudiantes en las veredas? Bueno, no, pues sí, definitivamente todos esos temas de distancia, de infraestructura, de que los muchachos no se puedan transportar a la escuela, pues hace que pierdan el interés y se queden mejor en la casa haciendo labores del hogar y eso. ¿Cree usted que las condiciones de trabajo son buenas en las zonas rurales? Pues bueno, no, finalmente es gente que trabaja mucho y pues no tiene los recursos que debería tener por el trabajo, por todo lo que produce. ¿Qué se podría cambiar para los maestros? Gente que trabaja mucho y pues no tiene los recursos que debería tener por el trabajo, por todo lo que produce.
¿Qué se podría cambiar para los maestros? Bueno, incentivos en la educación, en los maestros, es finalmente el salario, ¿no? Generar buenos ingresos para que la gente se vea más motivada a ir a una vereda, a asistir a dar clases a este tipo de zonas. ¿El salario debería ser mayor para los maestros de vereda? Sí, precisamente como lo ve uno en otros campos, como en el tema de lo militar. Por ejemplo, el militar que está en la zona rural gana más que el que está en la zona urbana. Finalmente sí debería ser para los maestros también. ¿Cree que la formación en zonas rurales es diferente a la de la ciudad? No, es igual. Finalmente es igual. Pues en medio de lo posible, el tema es lo mismo. Debería ser distinta para incentivar a que ellos no salgan de la zona rural, sino que lo que aprendan lo implementen en la zona urbana, en la zona rural y generen más progreso en esta zona. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cree usted que las condiciones educativas en las zonas rurales son las más adecuadas? Yo pensaría que no son las más adecuadas y creería que no, ya que hay mucha migración de estudiantes en estas zonas y con las noticias y con lo que podemos leer a diario nos damos cuenta que en las zonas rurales es donde más alto hay el índice de analfabetismo. ¿De qué manera se puede cambiar las condiciones de la educación rural? Yo pensaría que se puede cambiar invirtiendo mucho más en infraestructura, en útiles escolares y en poder darle a los estudiantes las herramientas suficientes para que puedan estudiar. ¿Cómo detener la migración de los estudiantes de la zona rural? Se podría detener de diferentes formas, empezando desde la familia, inculcando pues qué tan importante es el estudio para cada persona y poderles dar las herramientas suficientes tanto en la casa como en el colegio para que puedan estudiar y poder desarrollar cada uno de ellos pues los talentos, las habilidades que tengan. Generalmente los colegios en zonas rurales quedan a mitad de vereda. ¿Cuánto tiempo estima usted que dura un niño al llegar a su sitio de clases? Bueno, realmente yo creería que 45 minutos o una hora. ¿Qué medios se pueden implementar para el transporte de estudiantes de zonas rurales? Yo creería que primero se deben pavimentar las calles, las carreteras, las trochas, para que los estudiantes se puedan transportar de forma más segura en vehículos o en motocarros. ¿De qué manera el gobierno puede ayudar al mejoramiento de las distancias de los colegios veredales? Yo creería que una de las formas es poder implementar colegios o realizar clases en lugares más centrales donde los estudiantes puedan ir más fácilmente o mejorar, como lo decía anteriormente, las calles, las carreteras, las trochas, los lugares por donde deben pasar para poder ir a clase. ¿Qué medios de transporte se puede implementar para mejorar esa situación? Bueno, pues motocarros, motos, autobuses, pero pues que todos cumplan con todos los requisitos para poder transportar estudiantes. ¿Quién cree que son los responsables del problema? Yo pensaría que primero que todo, pues obviamente los gobiernos que hemos tenido a través del tiempo, los representantes de cada vereda, muchas veces aún en las familias que no se implementa esa importancia a la educación. La responsabilidad también cae en los habitantes de la zona, sí, claro, porque yo creo que si hay un apoyo en la comunidad, que si hay un trabajo en equipo, se puede lograr grandes cambios. ¿Cómo podemos combatir este problema? Yo pensaría que primero, pues obviamente, desde la casa, desde el hogar, poder establecer valores y poder establecer herramientas y darle la importancia a la educación que debe tener. ¿Por qué causas hay cada vez menos estudiantes en las veredas? Yo creería que por la dificultad para poder transportarse primero, segundo para poder adquirir los materiales y los útiles necesarios para poder estudiar y tercero pues que no existe realmente un apoyo ni de la casa ni de los habitantes de la zona y mucho menos del gobierno. ¿Cree usted que las condiciones de trabajo son buenas en las zonas? No, ya que muchos profesores se quejan por la inseguridad
o por la lejanía para poder ellos desplazarse. ¿Qué se podrían cambiar para los maestros? Un plan para todos aquellos que trabajan en estas zonas veredales, ya que creo que hacen un mayor esfuerzo de poder llevar hasta esas zonas la educación. Entonces, como un plan de incentivos para que ellos puedan transportarse de forma más segura. ¿El salario debería ser mayor para los maestros de veredas? Yo pensaría que sí, ya que se esfuerzan un poco más por ayudar a los estudiantes y dan mucho más de sí mismos para poder cumplir su labor de maestros. ¿Cree que la formación en zonas rurales es diferente a la ciudad? Sí, ya que no se cuenta con los mismos espacios, ni los mismos útiles escolares, ni las mismas herramientas que se cuentan en una ciudad, a un pueblo, a una vereda o a un lugar lejano. O realizar clases en lugares más centrales donde los estudiantes puedan ir más fácilmente, o mejorar, como lo decía anteriormente, las calles, las carreteras, las trochas, los lugares por donde deben pasar para poder ir a clase. ¿Qué medios de transporte se puede implementar para mejorar esa situación? Bueno, pues motocarros, motos, autobuses, pero pues que todos cumplan con todos los requisitos para poder transportar estudiantes. ¿Quién cree que son los responsables del problema? Yo pensaría que primero que todo, pues obviamente los gobiernos que hemos tenido a través del tiempo, los representantes de cada vereda, muchas veces aún en las familias que no se implementa esa importancia a la educación. La responsabilidad también cae en los habitantes de la zona, sí, claro, porque yo creo que si hay un apoyo en la comunidad, que si hay un trabajo en equipo, se puede lograr grandes cambios. ¿Cómo podemos combatir este problema? Yo pensaría que primero, pues obviamente desde la casa, desde el hogar, poder establecer valores y poder establecer herramientas y darle la importancia a la educación que debe tener. ¿Por qué causas hay cada vez menos estudiantes en las veredas? Yo creería que por la dificultad para poder transportarse primero, segundo para poder adquirir los materiales y los útiles necesarios para poder estudiar, y tercero, pues que no existe realmente un apoyo ni de la casa, ni de los habitantes de la zona, y mucho menos del gobierno. ¿Cree usted que las condiciones de trabajo son buenas en las zonas? No, ya que muchos profesores se quejan por la inseguridad o por la lejanía para poder ellos desplazarse. ¿Qué se podrían cambiar para los maestros? Un plan para todos aquellos que trabajan en estas zonas veredales, ya que creo que hacen un mayor esfuerzo de poder llevar hasta esas zonas la educación. Entonces, como un plan de incentivos para que ellos puedan transportarse de forma más segura. ¿El salario debería ser mayor para los maestros de veredas? Yo pensaría que sí, ya que se esfuerzan un poco más por ayudar a los estudiantes y dan mucho más de sí mismos para poder cumplir su labor de maestros. ¿Cree que la formación en zonas rurales es diferente a la ciudad? Sí, ya que no se cuenta con los mismos espacios, ni los mismos útiles escolares, ni las mismas herramientas que se cuentan en una ciudad, a un pueblo, a una vereda o a un lugar lejano. Buen día, mi nombre es Adriana Orozco y le estoy respondiendo la encuesta a la alumna Claudia Prada. Bueno, primera pregunta. ¿Cree usted que las condiciones educativas en las zonas rurales son las más adecuadas? No, no son las más adecuadas. ¿De qué manera se pueden cambiar las condiciones de la educación rural? La educación rural se puede cambiar de una manera muy sencilla, inyectándole más presupuesto a las escuelas, a la planta física, a los docentes y al transporte de los alumnos. ¿Cómo detener la migración de los estudiantes de la zona rural? La migración de los estudiantes se puede detener mejorando la calidad de educación que tienen en las zonas rurales, mejorando el transporte para ellos, porque para un estudiante de la zona rural es supremamente complicado llegar a su sitio, a su colegio, a su escuela, por las vías en un mal estado, por
les toca muchas veces a pie, bueno, en fin. Generalmente los colegios en las zonas rurales quedan a mitad de vereda. ¿Cuánto tiempo estima usted que dura un niño al llegar a su sitio de clases? Pues es relativo, porque hay algunas casas que están cerca de la escuela, como hay otras que quedan a 1:30, 2 horas de camino, entonces promedio 1:30, 1 hora de camino. ¿Qué medios se pueden implementar para el transporte de los estudiantes de las zonas rurales? ¿Qué medios? Yo creería que los medios que se pueden implementar es el recorrido estudiantil. Esto ya es como dependencia de la administración municipal y la Junta de Acción Comunal. ¿De qué manera el gobierno puede ayudar al mejoramiento de las distancias entre colegios veredales? Dándoles la ayuda dándoles el subsidio de un transporte estudiantil a todos esos chicos que lo necesitan de una manera muy urgente. Cuando hay temporada invernal es supremamente complicado, casi imposible que ellos lleguen a sus zonas a su sitio de clase. ¿Qué medio puede implementar para el transporte de los estudiantes de las zonas rurales? ¿Qué medios? Como lo decía antes, el transporte estudiantil, el recorrido estudiantil, pues creería que es como el único medio o el más fácil para que ellos puedan llegar a su sitio de estudio. ¿De qué manera el gobierno puede ayudar al mejoramiento de la distancia de colegios veredales? Ya la dije. Por favor. ¿Quién cree que son los responsables del problema? Pues el Estado, pero principalmente la administración municipal y la Junta de Acción Comunal. ¿La responsabilidad también cae en los habitantes de la zona? Claro que sí, porque ellos son los principales veedores de que sus hijos tengan una buena educación, y si ellos no están como al pendiente de eso, pues no se van a lograr cambios. Ellos son los que tienen que velar por la educación de sus hijos. ¿Cómo podemos combatir este problema? ¿Cómo se combate ese problema? Yo creería que con una muy buena administración, una buena gestión de las juntas de acción comunal, cero corrupción ante todo, porque pues la corrupción es el principal problema del país. ¿Por qué causas hay cada vez menos estudiantes en las veredas? Por la baja calidad de la educación y por los pocos recursos que ellos tienen, como los materiales educativos, el mal estado de la planta física de los colegios y las vías de los medios de transporte que ellos tienen, que son extremadamente malos. ¿Cree usted que las condiciones de trabajo son buenas en las zonas rurales? No, para nada, son pésimas. He conocido casos de docentes que se tienen que desplazar 2, 3 horas para llegar a su sitio de trabajo, y ellos lo hacen de verdad de una manera que se les nota el amor por lo que hacen, por sus alumnos, porque de otra manera no se pegarían esos viajes. ¿Qué se podría cambiar para los maestros? Igual, el transporte, no sé, el salario, darle más garantías a los docentes que trabajan en estas zonas que son tan complicadas de acceder. ¿El salario debería de ser mayor para los maestros de vereda? Por supuesto que sí. Ellos hacen un sacrificio muy grande para llegar hasta su sitio de trabajo. ¿Que la formación en las zonas rurales es diferente a la de la ciudad? Claro, por supuesto que sí, es diferente. Es una educación muy deficiente por todos los agravantes antes mencionados, por los pocos recursos que manejan ellos para poder darle una buena educación a los chicos de las zonas veredales. Muchas gracias.